Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tengo un vídeo que créanme va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos en un tema que es, literalmente, explosivo. Prepárense. Hoy vamos a desentrañar el escándalo, sí, el escándalo, que involucra a dos de las estrellas más queridas y mediáticas de Turquía, a Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Ya sé, solo con mencionar esos nombres la emoción se dispara. Pero no se asusten, porque no vamos a limitarnos a los titulares superficiales. No. En este vídeo vamos a ir mucho más allá, a revelar secretos inéditos, detalles ocultos del pasado que probablemente nunca antes hayan escuchado. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este viaje a través del tiempo, lleno de romances, secretos y mucho drama, está a punto de comenzar. Y antes de que me olvide, si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, esto es solo el principio. Vamos a sumergirnos en este torbellino. ¿Recuerdan la época dorada de las series turcas? Aquellos años en los que *Medcecir* nos conquistó a todos. A Altay Ulusoy en el papel de Yaman Koper y Serine Sarıkaya como Mira Beylice eran simplemente fuego. Su química en la pantalla era innegable y el público, por supuesto, enloqueció. Pero lo que muchos no saben es que esa chispa que veíamos en la tele no era pura actuación. No, señor. La conexión entre Altay y Serine trascendía las cámaras y las pruebas, aunque sutiles, eran abundantes. Los rumores sobre una relación fuera de la pantalla comenzaron a circular casi desde el primer día de rodaje. Fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que entre Altay y Serine había algo más que amistad. Y aunque nunca confirmaron abiertamente su romance, las pistas eran tan evidentes que era imposible ignorarlas. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban momentos robados, miradas cómplices, risas compartidas, incluso algún que otro abrazo que parecía durar un poco más de lo necesario. Las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones. «Son novios», se gritaba a los cuatro vientos, alimentando la fantasía de millones de fans. Ambos eran jóvenes, exitosos, guapos y en la cima de sus carreras. La presión mediática, el furor de los fans, todo se unió para crear una atmósfera explosiva. Se les veía juntos en eventos, cenas románticas, escapadas, la prensa turca, por supuesto, hacía su agosto. Cada aparición pública, cada imagen captada, era analizada al milímetro. ¿Cómo se miraban? ¿Qué gestos se dedicaban? ¿Era amor, amistad, o simplemente una estrategia de marketing bien orquestada? La incertidumbre mantenía a todos en vilo. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de esas imágenes perfectas? ¿Qué secretos escondían esos encuentros a escondidas? Pues bien, vamos a empezar a desvelar algunos de ellos. Fuentes cercanas a la producción de *Medcecir* revelaron que el ambiente en el set era, a veces, muy tenso. La relación entre Altay y Serine no siempre fue idílica. Hubo discusiones, celos, momentos de crisis, y todo eso afectaba al trabajo. La presión de interpretar personajes enamorados, sumada a la supuesta realidad de su propia relación, creaba una dinámica compleja y a veces agotadora. Las largas jornadas de rodaje, la exigencia de la perfección, la atención constante de los medios, todo contribuía a crear un ambiente de tensión que inevitablemente se reflejaba en sus interacciones. Un detalle interesante que muy pocos conocen es que, al parecer, la relación entre ambos no era exclusiva desde el principio. Se dice que ambos mantenían otras relaciones sentimentales en paralelo, lo que generaba aún más drama y complicaciones. Imagínense la situación: dos estrellas en plena ebullición, compartiendo escenas románticas, mientras lidian con sus propios demonios y romances en secreto. Un cóctel perfecto para el escándalo. Esta infidelidad emocional, por llamarla de alguna manera, alimentaba los rumores, generaba inseguridades y complicaba aún más la ya de por sí difícil situación. Era una danza de apariencias donde la verdad se ocultaba tras una máscara de profesionalidad y amistad. Además, hay quienes afirman que la presión de la fama y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta dificultaron mucho la relación. La pareja, por decirlo de alguna manera, estaba forzada a aparentar ser lo que no siempre eran. Y eso, a la larga, desgasta cualquier relación, por intensa que sea. La necesidad de complacer a los fans, de mantener la ilusión, de no arruinar la imagen de la serie, los obligaba a una constante actuación,
a ocultar sus verdaderos sentimientos, a reprimir sus impulsos. Esta constante tensión, esta imposibilidad de ser auténticos, seguramente afectó la dinámica entre ellos, erosionando poco a poco la base de su relación. Otro detalle que quiero compartir con ustedes es la participación de una tercera persona en esta historia. Se rumorea que hubo una actriz, también muy conocida en Turquía, que jugó un papel importante en esta trama. No voy a decir nombres, porque no quiero generar más especulaciones, pero sí les puedo asegurar que su presencia complicó aún más las cosas. ¿Celos? ¿Triángulos amorosos? Todo es posible en el mundo del espectáculo. Esta tercera persona, una figura influyente en la industria, habría alimentado las dudas, avivado las tensiones y, quizás, manipulado la situación en su propio beneficio. ¿Intentó conquistar a uno de ellos? ¿Fue una simple amiga? ¿O su presencia fue una amenaza constante para la incipiente relación? Las respuestas, por desgracia, se esconden en los laberintos de la fama. ¿Pero por qué nunca oficializaron su relación? ¿Por qué se mantuvieron tan discretos, a pesar de las pruebas evidentes? Pues bien, aquí es donde entran en juego los secretos mejor guardados. Se dice que la agencia de Atay, en ese momento, no veía con buenos ojos una relación pública con Serenei. Consideraban que podría afectar su imagen y sus contratos publicitarios. Imagínense dos superestrellas enamoradas, pero obligadas a mantener su romance en secreto por cuestiones de imagen. La agencia, en su afán de proteger la carrera de su cliente, habría ejercido una fuerte presión para mantener la relación en secreto, temiendo que la exposición mediática pudiera dañar la imagen de Atay y afectar sus lucrativos contratos. Y por el lado de Serenei, al parecer, las cosas no eran mucho más sencillas. Tenía sus propios compromisos profesionales y quizás no estaba preparada para la exposición mediática que implicaría una relación abierta con Atay. Ya saben, el mundo del espectáculo es un negocio muy particular, donde la imagen lo es todo. La actriz, con su propia agenda y aspiraciones, podría no haber estado dispuesta a ceder a la presión mediática y a las exigencias de la agencia. Su prioridad podría haber sido su carrera, su libertad personal, y quizás, la preservación de su intimidad. ¿Pero qué pasó después de *Med-Cecir*? ¿Qué fue de su relación? Pues bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Después del final de la serie, la presión mediática disminuyó, pero las heridas, al parecer, no cicatrizaron del todo. La relación, ya de por sí fragilizada, llegó a su fin. Aunque intentaron mantener una amistad, la tensión entre ambos era palpable. La ruptura, aunque discreta, dejó una marca indeleble en sus vidas. ¿Fue una decisión mutua? ¿O uno de los dos fue el que tomó la iniciativa? ¿Hubo lágrimas, reproches, arrepentimientos? Las respuestas, una vez más, permanecen en el terreno de la especulación. Cada uno siguió su camino construyendo sus propias carreras, con nuevos amores y nuevas experiencias. Atay, con su talento y carisma, se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, protagonizando series exitosas y participando en proyectos cinematográficos. Serenei, por su parte, continuó cosechando éxitos, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Ambos, por separado, lograron lo que se propusieron, pero la sombra de su pasado en común siempre estuvo presente. ¿Lograron olvidar el uno del otro? ¿Quedó algún tipo de resentimiento? ¿O simplemente el amor se transformó en otra cosa? Hay quienes afirman que a día de hoy, la relación entre Atay y Serenei es cordial, pero distante. Se cruzan en eventos pero evitan cualquier contacto innecesario. Otros dicen que a pesar de todo, aún existe un cariño especial entre ellos, un vínculo que el tiempo no ha logrado borrar por completo. ¿Se saludan amablemente? ¿Se dedican alguna mirada cómplice? ¿O la distancia es total y absoluta? La verdad, una vez más, se esconde tras la discreción y el silencio. Lo cierto es que después de todo este tiempo, la historia de amor y desencuentro entre Atay y Serenei sigue siendo un tema de conversación. Un ejemplo claro de cómo el amor, la fama y el destino pueden entrelazarse de manera explosiva. Su historia, con sus luces y sombras, sus secretos y mentiras, sus pasiones y decepciones, sigue alimentando la fantasía de sus seguidores. En resumen, lo que hemos descubierto hoy es que la relación entre Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya fue mucho más compleja de lo que imaginábamos.
Un romance secreto, presiones mediáticas, celos, terceros en discordia, una verdadera novela turca en la vida real. Y aunque nunca supimos la verdad absoluta, espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva sobre esta apasionante historia. Hemos explorado los rumores, analizado las pistas, desvelado los secretos mejor guardados, y sobre todo, hemos intentado comprender la complejidad de esta relación que cautivó a millones de personas. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado, lleno de secretos y revelaciones. ¿Qué les pareció? ¿Se esperaban todo esto? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Conocían alguna de estas historias? ¿Qué es lo que más les sorprendió? Déjenme sus comentarios. Estoy ansiosa por leerlos y debatir sobre este apasionante tema. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Hay muchísimos temas interesantes por descubrir. Próximamente nuevas revelaciones sobre tus celebridades favoritas. No te lo puedes perder. Gracias por estar aquí, por su cariño y por ser la mejor comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.